estos 2 años de pandemia han sido de muchas experiencias, de algunas buenas, otras un poco más difíciles. Hemos aprendido, no sé usted, pero hemos aprendido a valorar la vida. Hemos aprendido a valorar nuestra familia, porque muchos quizás andábamos tan para arriba, para abajo, que cuando llegaron y dijeron no pueden salir, nos dimos cuenta de tantas cosas y deficiencias que muchas veces teníamos sin darnos cuenta. Muchas veces no valoramos el trabajo que teníamos y ahora lo valoramos, lo cuidamos porque no es fácil. Muchos de nosotros empezamos a valorar más nuestros amigos, esas personas que quizás nunca pensamos el valor que tenían hasta que en los momentos difíciles se acercaron y dijeron: aquí estoy contigo. Te abrazaron, lloraron y dices: wow, nunca me imaginé. Esta pandemia nos enseñaron a valorar la importancia de congregarnos. ¿Sabe? Hay gente que decía: hijo, ya quisiera descansar, Señor, ya mucho trabajo en la iglesia, aquí para allá. Y pasó un testimonio de una persona en nuestra iglesia que dijo: estoy bien saturada, estoy bien cansada, Señor, dame descanso. ¿Y qué cree? Que le agarra el COVID, 40 días encerrada, descansando. Y ya cuando iba en el 30, le llamo, le digo: ¿qué tal se siente? Y dice: no, pastor, ya no vuelvo a decir eso. Le voy a servir al Señor con todas las fuerzas y las ganas. Entonces, este año, creo que estos 2 años, muchos de nosotros aprendemos a desarrollar nuestra fe, nuestra perseverancia, tener nuestra mejor actitud, enfrentar situaciones que no eran fáciles pero eran necesarias, tomar nuestras mejores decisiones. Muchos de nosotros fuimos desafiados, y lo hablo como pastor. Nosotros como iglesia en Jalapa no tomamos tanto en cuenta los medios de comunicación. No sé a cuánto les pasaron, pero antes de esta pandemia era opcional, si queríamos, bueno, y si no, no. Pero fue un desafío como pastores aprender a usar los medios de comunicación. Es tremendo cómo a través de una pantallita de un teléfono poderte comunicar con tu gente y con mucha gente que nunca te imaginaste llegar. Un tiempo donde todo cambió, muchas cosas cambiaron. Aprendimos también estos 2 años, pudimos darnos cuenta de qué cosas estaban bien y qué cosas no estaban tan bien, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida en congregación y todo lo que estamos haciendo. Estos 2 años nosotros nos dedicamos a desarrollar y fortalecer la visión que Dios nos había hablado hace algunos años más atrás. Creo que es importante tener muy clara la visión que Dios te ha dado, que Dios ha hablado a tu corazón como pastor, porque creo que los líderes tenemos que tener claramente hacia dónde vamos, claramente la visión que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida, para poderla transmitir a la gente que está a nuestro alrededor. Creo que estos 2 años Dios ha hablado a nuestras vidas ordenar cosas, porque yo lo veo y lo hablo como pastor. Muchas veces hacemos una cosa, soltamos otra, agarramos otra y hacemos muchas cosas que hay veces lo único que hacemos es cansar a la gente. Entonces, hay un proverbio que vino a mi corazón y lo traigo muy presente para ser diligentes. Porque creemos que Dios va a traer bendición tremenda, va a hacer cosas tremendas, pero pregunto, ¿estaremos ya listos ya? Porque Dios nos va a entregar muchas cosas. Pero la pregunta es que si ya estamos listos para eso. Decía un amigo: yo pedí avivamiento y cuando llegó el avivamiento me aplastó.
porque no me preparé para recibir eso. Eso fue lamentable y doloroso. La Biblia nos habla, Proverbios 21:5, los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Y me di cuenta que muchos de mis fracasos era por el impulso emocional que muchas veces tenemos. Y me he dado cuenta que la iglesia se va construyendo con sabiduría y buenos fundamentos. Muchas veces hay mucha emoción y poca efectividad. Es ahí donde entonces empezamos nosotros a entender algo. Teníamos que formar y establecer muy claramente la visión que Dios nos había dado hace muchos años. Y yo leí estas palabras de John MacArthur, un hombre de Dios, que dijo estas palabras, y yo dije, wow, sí es verdad. Él dijo: el discipulado debe de ser una prioridad en la iglesia. Vuelvo a decirlo, el discipulado debe de ser una prioridad en la iglesia. La comisión del Señor para la iglesia no fue atraer a grandes multitudes de cualquier manera o método, sino la de ir y hacer discípulos a las naciones. Ojo, la medida del éxito de una iglesia no es el tamaño de su membresía, sino la profundidad de su discipulado. Ahí es donde están las bases. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo una gran verdad: ir y hacer discípulos a las naciones. Es ahí que como iglesia nosotros me empecé a dar cuenta y tuve que volver a leer el Nuevo Testamento, releer los evangelios, cómo Jesús hizo las cosas. Porque algo que nosotros hay veces desconocemos es los fundamentos. ¿Cómo Jesús hizo las cosas? Señor, enséñame. Y entonces vi tres cosas importantes que Jesús hizo. Número 1, se relacionó. Número 2, formó. Y número 3, hizo personas para reproducirse en otras generaciones. Entonces, número 1, quiero hablar un poquito de los aspectos relacionales. Una de las cosas que yo he dicho en Marcos 3, lo leemos y dice que en 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Lo primero que Jesús hizo con sus discípulos es tenerlos juntos, estar con él. Nunca existirá un discipulado real y efectivo sin antes desarrollar una relación cercana con las personas que nosotros queremos ir formando y creciendo. El Señor antes de nada estableció su relación a cada uno, mostrándose tal y cual era esa persona. O sea, como Él era. Él fue una persona transparente, honesta, y todos sus discípulos vieron realmente cómo Él vivía. Creo que como líderes, como pastores, tenemos que aprender del maestro. Él se relacionó. Nuestro Señor Jesucristo compartió mucho tiempo en ellos, cultivó una relación suficientemente cercana, hasta les llamó amigos. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor Jesús, fue tanta su relación con sus discípulos que llegó a ser amigos. ¿Por qué? Porque Jesús, algo que tenía es que tenía una misión, tenía una visión clara por la cual llegó a esta tierra, y su tarea era transmitírsela a sus discípulos. A las multitudes les predicó, pero a los discípulos se las puso en el corazón para que entonces la transmitieran a sus generaciones.
Entonces, algo que yo puedo ver, que Jesús hizo una tarea fuertemente, por eso el 70% aproximadamente dedicó tiempo a sus discípulos y el 30% aproximadamente a las multitudes les predicó, porque sabía que las multitudes lo iban a abandonar, quizás lo iban a crucificar en cierta manera, le iban a dar la espalda, pero sus discípulos no, tenía que seguir la tarea a sus discípulos. Y creo que esa de las cosas me preocupó, que dije, ¿de qué sirve que sea un heraldo? ¿De qué sirve que haga yo muchas cosas si a la hora que me muera, se muera todo? Todo lo que fue de tantos años se destruyó al otro día de la muerte. Hay grandes hombres de Dios que hacen cosas extraordinarias y cuando mueren se desbarata todo, porque no hicieron discípulos. Es importante aprender y recordar que Jesús nos llamó a ser discípulos. Discípulos. ¿Sabe cuántas horas se llevó Jesús en hacer discípulos? Aproximadamente 30,240 horas en 3 años y medio. Sacando más o menos una cuenta. Saqué una cuenta que si una persona nos da 20 horas a la semana, en 3 años y medio nos está dando 3,360 horas. El 10% de lo que le dieron los discípulos a Jesús. Y queremos, tener líderes en un 2x3. Y por eso hay tanta desgracia muchas veces en las iglesias, divisiones y tantos problemas. Porque queremos todo rápido y fácil. Y no es así. Nosotros hemos trabajado 10 años trabajando en una visión que Dios nos ha puesto. Y ahora estamos viendo el resultado. Yo creo que Dios te ha dado una visión y nos ha dado una visión y creo que Dios quiere usarnos. Pero algo que yo veo aquí es que nosotros tenemos que aprender y eso cuesta mucho. Dios quiere que podamos nosotros ajustar algunos puntos en nuestras vidas para que nos reproduzcamos según lo que nosotros somos. Eso es lo que quería Jesús hacer con sus discípulos. Hizo hombres fieles, leales, de personas que nadie daba un quinto por ellos. Pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender a relacionarnos. Ahora la pregunta es esta que me vino a la cabeza. Muchas veces nos relacionamos, estoy hablando al pastorado porque es algo de pastores también. Muchas veces nos relacionamos mucho con nuestros amigos en el ministerio, en donde estamos. Y quizás una de las cosas que yo veo, poco nos relacionamos hacia arriba con nuestros pastores. Hay una decadencia de relación, no así, sino hacia arriba. Y creo que como pastores necesitamos nosotros aprender a relacionarnos más hacia arriba. Porque en la medida que yo me relaciono hacia arriba, me voy a relacionar hacia abajo. Va a tener un efecto. Y entonces esto abre, cuando hay una buena relación, llego al segundo aspecto que Jesús hizo y formó a sus discípulos. Al tener esa relación, entonces entró a su corazón y empezó a formar en dos aspectos, en la teoría y en la práctica. La teoría les empezó a hablar a través de parábolas, sermones, enseñanzas y todo lo demás. Y en la práctica les enseñó a hacer un sacrificio vivo, realizando actos de servicio. O sea, les enseñó cómo hacer las cosas a sus discípulos. Y en Juan 13:15 dice la palabra del Señor que les dijo: les di mi ejemplo para que lo sigan. Jesús mismo les dije: yo les doy el ejemplo cómo hacer las cosas. Es por eso que vemos que Jesús fue un ejemplo, hizo cosas para que sus discípulos hicieran eso. Una de las cosas que como pastores nosotros tenemos que dejarnos formar en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas.
¿Por qué razón, pastor? Hermanos, porque nosotros estamos formando gentes para generaciones. Hay una generación que Dios está levantando y es la generación de los jóvenes. ¿Sabe? En esta pandemia han muerto muchos generales, hombres y mujeres de Dios que amamos, y mucha gente de tanta sabiduría. Hay una generación que Dios está levantando y necesitamos nosotros. Jesús, ¿qué hizo? Sabía que si formaba bien sus discípulos, entonces esos discípulos iban ¿qué? A ser buenos discípulos también ellos. Y entonces la misión y la comisión que el Señor había puesto se iba a ir hasta nuestros días. Ahora vea, yo quiero hablar esta parte porque me venía a mi corazón. Y en Mateo 7:25 habla de fundamentos, pero también habla de dos casas. Dos casas. Y ahí lo puede usted leer. Pero me llamó la atención que se pudieron construir dos casas. Y dice que vino y descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Entonces yo me puse a pensar, verdaderamente nosotros podemos edificar una casa, o muchas veces podemos construir casas propias en nuestras fuerzas, en nuestras experiencias, en nuestra gracia, en nuestros carismas, en nuestros dones, aún dinero. Hay gente que puede construir una iglesia, levantar una iglesia con su gracia, sus dones, talentos, pero hay algo. ¿Cuál es el fundamento de esa casa? Porque las pruebas van a venir, los problemas van a venir y van a probar esa casa, ese hogar, esa iglesia o ese ministerio. Yo he visto gente que ha construido con todo lo que le digo eso, pero cuando viene la pandemia o cuando viene la presión, se va abajo todo. Se puede construir humanamente una casa. El detalle es cuando viene la prueba. El detalle es cuando vienen los vientos y los ríos. Y ahí queda fundamentada la que se fundó en los valores y principios que Dios estableció y la que no fue fundamentada en esos valores. Yo le he dicho a Dios, Señor, ¿por qué me toca a mí enseñar y predicar la parte que no se aplaude casi? No es eso. O sea, como Dios, no, lo digo por esto, porque yo estoy preocupado en esta parte, porque si una casa, una iglesia no se fundamenta bien, vamos a llorar a los próximos días. Y yo he visto muchas iglesias dividirse, caerse, ministerios que trabajaron muchos años con todo el corazón, pero vino una prueba, vino una circunstancia, se le dividió, se destruyó, y muchos están muriendo en depresión, tristes porque se dieron cuenta que no hicieron bien las cosas. Y es por eso que me tuve que meter un poquito más, sobre todo con los pastores que estamos trabajando. Y el último que vi, el fundamento, el tercero, ¿cuál fue? El generacional. El generacional, un discipulado que trasciende, es aquel que no se detiene en una persona, sino se reproduce en más vidas. La iglesia debe de depender de un cuerpo, no de un hombre. Aunque Jesús comenzó con 12 discípulos, su visión era que a través de ellos el evangelio fuera transmitido a más generaciones. Viene una generación de pastores jóvenes que debemos de ayudarle y ser una plataforma para ellos. Yo me puse y me pregunté, yo tengo 52 años, aunque se vea de 40, pero sabe, yo me puse en un papel en que dije, ¿qué voy a hacer con mi esposo? O somos un escalón para la próxima generación,
o ya no nos va a dar el asunto. O me pongo a formar discípulos, a establecer discípulos, a vaciarme de la experiencia, a vaciarme de todo lo que Dios me ha dado para que ellos brillen, o me voy a quedar, ni a la mitad voy a llegar. Porque muchas veces nosotros no medimos los tiempos, pero quiero decirte que veas cuánto tiempo tenemos. Ya no es lo mismo hace 2 años que ahorita. Ya las fuerzas no son las mismas. Y te quiero decir que creo que necesitamos pensar en las próximas generaciones. Creo que tenemos que pensar en los jóvenes adultos, en los adolescentes y niños. Creo que tienes mucho que dar a esa generación y tenemos que dar. Fue tanto lo que hizo con sus discípulos Jesús, que alcanzó, y Pablo dijo estas palabras en segunda carta a los Corintios, que mucho lo repetimos. Le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. 4 generaciones, Pablo, Timoteo, los hombres fieles y otros. Él miró y él le dijo: vienen más generaciones atrás de ti. Escúchame, pastor amado, con todo el temor y cariño que les tengo. Creo que necesitamos pensar en otras generaciones. Nos hemos relacionado, hemos formado para venir y qué, y transmitírselo a otras generaciones. Un buen discípulo se comprometerá a ser más discípulos. Escúcheme, las iglesias están cargadas de muchos creyentes y pocos discípulos. Jesús nos llamó a ser discípulos, no creyentes, porque los creyentes son muy emocionales, los discípulos no. Y es ahí donde cuesta. Es más fácil traer gente de otros lados y meterlos, reciclarlos, que hacer discípulos. Pero Dios nos llamó a ser discípulos. Yo lo que le he dicho a una persona: gáname un discípulo, fórmamelo en 1 año. No te pido más, nada más al mes. Cuando yo saco la multiplicación, si una persona gana un discípulo, si una iglesia empieza a hacer discípulos, en 13 años tendría 8,300 discípulos no creyentes. Hay veces usamos más la emoción que el cerebro. Jesús dijo, por eso le dijo: vayan y hagan discípulos no creyentes. Es ahí por eso no queremos, porque es más fácil agarrar por todos lados que formar discípulos. Pero Jesús dijo: no hagan eso, hagan discípulos no creyentes. ¿Por qué? Porque hacer discípulos es una cadena de gracia. Hacer discípulos es una cadena en la cual nos va a beneficiar a todos nosotros. Va a haber conversión y crecimiento de nuevas almas, multiplicación de grupos pequeños celulares, crecimiento de iglesias, levantar más ministerios sólidos, estableciendo nuevas iglesias, alcanzando zonas, alcanzando muchos lugares inalcanzables, porque un discípulo no le va a temblar los pies cuando venga la prueba. Un discípulo va a estar formado, listo para no morir por cualquier cosa. Y es ahí donde Dios nos llama. Por eso dice Isaías, vea, Jesús que dice la palabra de Dios en Isaías: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Jesús se fue satisfecho por haber hecho los discípulos que hizo. Yo no sé usted, pero yo le he dicho a Dios: Señor, si me das chance y vida, haré los más que podamos hacer discípulos. Y aquí estoy, Señor. ¿Sabe? Yo sé que no me voy a morir pronto, porque todavía no hemos terminado de hacer lo que tenemos que hacer. Yo no sé usted, pero usted dice: es que ¿qué tal si me muero? ¿Por qué no piensas mejor en vaciar tu vida en otros y decir: Señor, soy inmortal hasta cumplir tu propósito? ¿Cuánto lo crees? No te vas a ir hasta que no cumplas el propósito de Dios. Entonces, ¿para eso qué tuvimos que hacer? Vea, ¿para eso qué tuvimos que hacer?
trabajar mucho. De hace 10 años nos preparamos, porque hay algo. Si tú crees que Dios te va a usar y no te preparas, hay mucha emoción y poca convicción. Perdón que me toque esa parte, pues ya ni modo. Pero hay mucha emoción y poca efectividad. Entonces, cuando Dios habló que Dios nos iba a usar, que Dios iba a hacer tantas cosas, dijimos, pongámonos a trabajar. Y no sé si tienen ahí las imágenes. Y entendí algo, que la iglesia tiene 3 fundamentos, 3 pilares importantes, tantito la de antes. 3 pilares fundamentales que dijimos, a ver, vamos a aclarar y vamos a poner bien claro. Número 1, la línea de crecimiento, las células y los departamentos. ¿Qué es la línea de crecimiento? Esta línea de crecimiento nos tardamos 10 años y hasta ahorita ya están por salir los libros de esto. Todo ese material lo tenemos, todo ese material ha sido escrito, elaborado y aún supervisado por nuestro pastor Pablo. Y entonces empezamos, la otra imagen, por favor. ¿Cuál es el propósito de la línea de crecimiento? Ganar almas, hacer discípulos que permanezcan, desarrollar un liderazgo eficaz y con carácter, formar ministerios y plantar iglesias. Nos pusimos a trabajar. ¿Por qué? Porque creíamos y sabemos que Dios va a hacer cosas poderosas. Entonces tuvimos que hacer todo nuestro material y lo hemos puesto en práctica, y cada una de las líneas tantito atrás, cada una de las líneas que nosotros tuvimos, ¿verdad? Tenemos discípulos compartiendo y enseñando todos estos fines de semana, porque le llamamos fines de semana. Empezamos con el Padre Nuestro, le pedimos, Señor, danos estrategia, cómo ganar almas, Señor. Y Él nos dio el Padre Nuestro, que ha sido una bendición. Hemos podido levantar algunas iglesias, células, personas. Hemos podido alcanzar este año que estamos terminando con algunos amigos, ¿verdad? Hicimos una campaña de evangelismo donde pudimos alcanzar 1,200 personas. Y empezamos a hacer varias cosas con del Padre Nuestro. A Dios sea la gloria. Ayer que cantaban, todo se lo debo a Él realmente. Es Dios el que lo hace. Ahorita en febrero hacemos la segunda también con más personas en esta nación. Entonces alcanzamos con el Padre Nuestro y de ahí le damos el manual de nuestra nueva vida, que tiene que ver con fundamentos. Bueno, todos estos fines de semana los dan nuestros discípulos. Estamos sacando la cuenta que cerca de 29 personas están siendo enseñadas a predicar, enseñadas a discipular. Y empezamos a trabajar todo esto con las iglesias. Escúcheme, algo que yo veo y para la gloria de Dios le quiero decir, que una visión une tu iglesia. Tú dices, pastor, es que como que no, mi liderazgo no agarra la onda. Aclara tu visión, que cuando tenga la visión clara, Dios añadirá la provisión. Lo más difícil que yo he visto, personalmente le digo, lo más difícil es tener una visión clara. Porque cuando tienes claridad, todo llega. Dios añade todo. Entonces, en la línea de crecimiento metemos desde cómo ganar almas hasta llevarlos hasta un liderazgo. ¿Cuánto tiempo se lleva? 1 año, 8 meses todo esto. Pero a través de eso, ahí te doy conocimiento. Pero vienen las células, que las células tienen 2 principios que yo siempre digo, es relacionarnos y ganar almas. Relacionarnos y ganar almas. Y ahí se van formando nuestra gente, nuestros discípulos ahí. Ahí ya estamos no nomás en la teoría, sino en la práctica. Y en los departamentos los seguimos formando. Es lo que nosotros hacemos. Y lo hemos hecho por muchos años. Nos hemos preparado por muchos años porque creemos algo. Y quiero cerrar con esto, la palabra que Dios nos dio. Una mañana yo dije, Señor, dame una palabra, no nada más para la iglesia, sino para las iglesias que tenemos. Y Dios me dijo esto: el año 2022 es el año de la conquista, es el año de poseer la tierra que yo les he dado. Es el año en la cual se van a establecer muchas cosas.
quiero decirte algo. Yo sé que mucha gente se nos ha adelantado, pero hay algo. Recordemos de lo bueno que nos enseñaron. Enfócate hacia adelante. Enfócate hacia adelante. Las personas que Dios está atrayendo a tu iglesia son personas que han nacido en una pandemia. Y Dios me recordaba a Josué y Caleb. Dios metió a una generación que quería darle tantas cosas en la tierra prometida, pero no quisieron esa generación y quedaron ¿en dónde? En el desierto. Hay algo, familia. Hay mucha gente que ha nacido en el desierto. Esa generación es la que Dios va a usar para entrar a la tierra prometida. Escúchame algo. Escúchame algo. No te preocupes por los que no han entrado a tu iglesia, o no han llegado, o no han venido. Dios se va a encargar de ellos, de traerlos o acomodarlos en otro lugar. El punto es que ve hacia adelante, porque las personas que están llegando a tu iglesia, a nuestra iglesia, es la gente que Dios va a usar como nunca lo has visto, porque Dios está edificando la iglesia. Por tanto, dejemos que Dios opere y haga su voluntad, pero enfócate. Y te quiero terminar con esta palabra que Dios me dio. Mucho lo repetimos, mucho lo decimos, pero le dijo el Señor estas palabras a Josué porque estaba entrando con una generación nueva. Una generación, escúcheme, la generación de Moisés nunca peleó, todo lo pedía, todo lo exigía. Pero Dios está levantando y va a levantar una generación de gente guerrera que va a pelear y tendrá que sacar a los gigantes de la tierra prometida, porque aun estando en la tierra prometida tuvieron que sacar a esos que estaban poseyendo esa tierra. Y te puedo decir en el nombre de Jesús que Dios está levantando una generación que ha nacido en esta pandemia, gente que Dios le va a dar habilidad, sagacidad, unción y poder para destruir todos los gigantes. Pero necesitas tú como líder voltear al frente. Y el Señor le dijo estas palabras: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Levántate, pastor, levántate, líder, deja de voltear a ver hacia atrás, ve hacia el frente, porque Dios te ha llamado para conquistar, para avanzar, para poseer. Necesitas estar preparado para que Dios lo que ha dicho estos días, lo que ha dicho a tu corazón, lo va a hacer. Pero necesitamos levantarnos. Deja de estar lamentando, deja de estar volteando hacia atrás, ve hacia adelante, porque hay una gran tierra que Dios va a entregar para tu vida, tus hijos y tus descendencias. Forma discípulos, trabaja fuertemente, duerme menos, trabaja más, y vas a ver la gloria de Dios para la honra y su nombre. Que Dios les bendiga.